Buenas tardes. Mi nombre es Julián Vargas y hoy les vengo a exponer el tema de la literatura contemporánea. Empecemos por el mundo durante la época contemporánea. Durante este tiempo, empecemos desde el principio. Durante la época contemporánea se empezó primero con la Primera Guerra Mundial, que va desde 1914 a 1918, y posteriormente viene la Segunda Guerra Mundial, que va de 1939 a 1945. Posteriormente, después de estas guerras, los países tratan de consolidarse y formar una unión mundial, por lo cual ellos acuden a la ONU. El objetivo de esto era un objetivo muy básico: mantener la paz, tranquilidad y obtener la cooperación entre todos los países del mundo. Después vino como la moneda en Europa, la moneda única en Europa llamada euro, que surgió el 1 de enero de 1999. Otras características podría ser la evolución de los medios de comunicación. La evolución de los medios de comunicación puede ser llamado como lo que ha venido ayudándonos a comunicarnos con nuestros familiares lejanos, cercanos o a distancias medias. Los medios de comunicación actualmente son los teléfonos, los ordenadores portátiles y de mesa, los televisores, la radio. Lo menos común son la radio, ya que la gente puede utilizar los televisores de alta gama como radio, radiotelevisión, entre otros derivados de esta palabra. Otra también podría ser la expansión monetaria alrededor del mundo. El dólar, como ya lo conocemos, es la moneda más comercial en todo el mundo. Entonces, por lo menos una persona extranjera llega a Colombia. En Colombia normalmente utiliza el peso colombiano, pero esta persona extranjera que no sepa utilizar el peso colombiano puede manejar todo el país y comprar, hacer transacciones, todo tipo de movimiento con su dinero con el dólar, o que es lo principalmente la moneda principal que se maneja a nivel global. Otra característica podría ser la migración de los países en vía de desarrollo o subdesarrollados a los países ya desarrollados. Un ejemplo podría ser Colombia. En Colombia las personas migran principalmente a la Unión Europea o hacia Norteamérica. Principalmente migran hacia Norteamérica, ya que la situación económica en Colombia es muy grave, es muy crítica. Una persona aquí en Colombia mensualmente está ganando alrededor de 900.000 a 1.000.000 de pesos, un salario mínimo. Mientras que en Estados Unidos a una persona por una hora de trabajo le pagan $7.25. Si multiplicamos esto por las normalmente 8 horas de trabajo que da una sola persona al día, una persona está ganando 211.000 pesos colombianos en un día. Mientras que acá en Colombia, en un mes, se está ganando 1.000.000 de pesos. Allá en Estados Unidos una persona puede ganárselo de un mes, lo que gana en un mes aquí en Colombia, en Estados Unidos. Entonces, esta es una principal característica de la época contemporánea actualmente. La época contemporánea en Colombia nació bajo el marco de una guerra partidista entre liberales y conservadores. Esta pelea entre liberales y conservadores tiene dos hechos muy importantes. La primera fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y la segunda fue el golpe de estado que hizo el expresidente Gustavo Rojas Pinilla. El asesinato del líder liberal surgió el 9 de abril de 1948, el cual fue provocado debido a que las ideologías de Jorge Eliezer Gaitán no concordaban mucho con los conservadores, lo cual provocó una guerra constante y terminó con su muerte. El general Gustavo Rojas Pinilla murió el 13 de abril de 1953. 4 años después de su muerte, se derrocó los partidos liberales y conservadores y se le dio inicio al Frente Nacional. En la década de 1960 surgieron varios problemas por la situación política que zozobraba en nuestro país, por lo cual surgieron muchos nuevos partidos políticos, muchos movimientos políticos nuevos, los cuales estuvieron opuestos a la situación del Frente Nacional. En la década de 1980 el país se vio seriamente afectado debido al aumento de la acción de los pelotones de guerrilla, debido a que constantemente se perdían muchos soldados, muchos hombres en guerra, por tratar de llegar a un acuerdo que hasta el momento no se ha finiquitado como tal. Lo más preocupante de la época de 1980 fue que los pelotones de guerrilla no se conformaban con solamente atacar al ejército nacional en las zonas rurales del país,
sino que ellos también se encargaban de atacar entidades públicas y privadas del país, que era lo más preocupante. También el país en esta década tuvo que pelear mucho contra el narcotráfico. El narcotráfico también atacó bastante lo que fue los sectores públicos y privados del país. Un ejemplo podría ser el carro bomba que explotó en el edificio de seguridad de nuestro país Colombia. En la última década del siglo XX se incrementaron o se multiplicaron los cultivos ilícitos, los enfrentamientos del ejército contra las acciones de guerrilla. Se incrementó también los asaltos hacia los espacios públicos y privados del país, por lo cual el país le hizo un pare a las guerras que habían entre el narcotráfico y los cultivos ilícitos y las acciones de guerrilla hacia ellos. El producto de todas las guerras que había entre el gobierno, el narcotráfico y las acciones de guerrilla fue que en las zonas rurales del país hubo mucho desplazamiento. También hubo un tiempo de migración. Más que todas las personas migraban de Colombia a Venezuela, que en ese entonces era un país algo estable. Por lo que las personas, debido al exceso de guerra y el poco trabajo que había en el campo, tenían que desplazarse hasta una ciudad extranjera para poder sustentar su vida. Ahora hablemos del panorama cultural. En la década de 1950, el señor Jackson Pollock creó una pintura llamada Uno, que hacía alusión al arte abstracto. Esta pintura, según fuentes de internet, se supone que él tomó una vasija que tenía un orificio en su fondo, lo llenó de pintura y lo vació sobre el cuadro, a lo cual hacía alusión al abstractismo. Ahora entremos al tema en concreto de la literatura contemporánea colombiana. En la época contemporánea su literatura no fue muy fácil de resumir, ya que la situación de Colombia, tanto política, económica, social, era muy complicada. Entonces cada vez trataba de acercarse más como a la globalización de los conflictos sociales, políticos, económicos que habían en el resto del mundo. A partir de los años 40, la poesía evolucionó en el sentido del vanguardismo. El vanguardismo se centraba cada vez en la situación cruda del país, a lo que le podemos llamar la situación política, la situación social y económica. La vanguardia era la encargada de eso, trataba de entrar más a fondo y ser más específicos en este tema. En esta época de 1940, en la década de 1940, algunos de los poetas más destacados fueron Piedad Bonet, María Mercedes Carranza y José Luis Díaz. Pero el vanguardismo no fue el movimiento que hizo más cautividad sobre la gente. El movimiento que tuvo más cautividad fue la narrativa. Dentro de la narrativa tuvo mucha evolución. En esa evolución va incluido el género realismo mágico. Como su nombre lo dice, el realismo mágico es algo que se puede dar en la realidad, pero también es algo que está fuera de nuestro alcance mental. Por lo menos en la obra Boom de Gabriel García Márquez se refleja específicamente qué es el realismo mágico, por lo cual se hizo algo afamada por la cuestión de integró el nuevo tema que llamado realismo mágico. El realismo mágico hacía alusión a la realidad de América, lo cual no era nada exótico, era algo muy común. El realismo mágico nos enseñaba nuestra situación política social. Él revolucionó el lenguaje, hizo muchos cambios en el lenguaje literario, lo cual fue muy innovador, porque antes de eso se utilizaban otros movimientos que por lo general eran muy comunes. El realismo mágico no, el realismo mágico fue una excepción que innovó el lenguaje, y muchas personas pensarán que el realismo mágico es algo exótico, algo que está fuera de nuestro alcance mental, pero no, el realismo mágico es la realidad mágica que nosotros vivimos, que nosotros vivíamos, que las personas antiguas vivieron en la situación política social que había antes. Como le dije anteriormente, Colombia estaba en un círculo social de guerra en la que la gente no tenía paz. Puntos de partida de la literatura contemporánea. Un punto de partida de la literatura contemporánea fue que se combinaba la literatura con los problemas sociales y políticos que había en América para hacer toda una historia de lo que las personas que vivían antes en esta época, nosotros los que estamos ahorita en la actualidad, supiéramos cómo era su situación. Puntos de partida de la literatura contemporánea. Los puntos de partida uno de los puntos de la partida de la literatura contemporánea en América fue que se creó una especie de puente entre la literatura y la realidad.
lo cual hace la literatura la literatura de esta época se enfoca mucho en la realidad tan cruel que sufría América, como lo era el narcotráfico, las acciones de guerrilla, todo tipo de conflictos que se vivían en esta época. Los temas más destacados de la literatura contemporánea son la novela, el ensayo, el cuento y la poesía.